gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única. Yo soy tu padre. ¡Esto es Esparta! Canguil. Veo gente muerta. Te amo. Lo sé. Le haré una oferta que no podrá rehusar. ¡Lo siento, Wilson! Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Jodidos pero Contentos en nuestro apartado de cine. Bienvenidos a este episodio que hemos demorado en grabar, pero como ustedes ya vieron en el capítulo anterior, tuvimos un problema técnico por ahí. Ecuador en la casa, como siempre. Mi nombre es Hugo Laverde. Gracias a todos los que siguen dándole play en todas partes del mundo. Ya voy a chequear un poco los datos del podcast también para agradecer. Se han sumado países a la lista de reproducción. Así que muchísimas gracias. En Spotify. El podcast, en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas donde ¿Trajiste andamos. tu celular? Aquí está. Ya, chequealo. Sí, ya lo voy a chequear. Bienvenidos todos. El señor Byron Mosquera que también saluda. Por fin podemos grabar esta película, Byron. Sí, ha sido un poco trajinada la cuestión. No se quería dejar grabar la reseña. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de lo que esté haciendo, independientemente de quién seas, gracias por elegirnos. Y estamos una vez más aquí en Jodidos por Contentos, en este espacio llamado Canguil. Y ya si no sabe qué es Canguil, pues ya lo hemos explicado antes, así que anda a ver los otros programas. El Canguil está listo, está servido. Y hoy que es viernes, pues recomendarles algo para que el fin de semana vean. Y esta película que realmente ha causado un poco de polémica, más que todo por la plataforma en la que se lanzó. Sí. Como ya vieron, es The Turning Red. Pero a ver, vamos viendo quiénes se sumaron. Bueno, muchas gracias a los países que están pendientes aquí. Bueno, ahora este año estamos en video, estamos en multiplataforma, pero este proyecto, como ustedes ya saben, arrancó en el formato audio, en el formato podcast, ¿no? Ya hace un año y un poquito más. Gracias a la gente de Brasil, de Alemania, de España, Japón, México, Chile, Colombia, Israel, Argentina, Rusia, el Reino Unido, se sumó Canadá, Bélgica, Uruguay, Portugal y también Costa Rica. Así que muchísimas gracias a los que por ahí se han sumado, los que le dan play a cada uno de los capítulos. Ahora repite que estaba en otra nota. A ver, ¿quién se sumó? Ya dije, son como 15. Se sumaron de los que ya veníamos acostumbrados. Se sumó Canadá, se sumó Costa Rica. Yo creo que en Canadá, bueno, no sé si está todavía en Canadá. Estaba Michelle Neira. Andaba por Canadá. Ah, mira. No soy creo, pero no sé si sigue. Michelle, no sé si sigue por allá. Si sigue por allá, si eres tú, manda un mensaje por ahí. Buenísimo. Bueno, saludos a todos. La verdad es que muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Y el último capítulo que subimos, ahorita estoy viendo aquí. Tiene bastantes visualizaciones. Ajá. Yo me he dado cuenta de algo. Bueno, y tiene también que ver con los tags que uso para poder tener un poquito más alcance. Pero siempre que hablamos del género urbano, agarra más visualizaciones. El podcast con más escuchas es justamente cuando hablamos del género urbano que grabamos. No me acuerdo cómo se llamaba el capítulo, pero estaba revisando. Y sí, la gente le gusta mucho eso. Sí, bueno, ha sido la de Carlos Tenorio, también tiene bastante. Bueno, en video sí ha sido distinto, ¿no? El primero que el estreno, el capítulo de estreno también tiene bastante. Y bueno, el que más reproducciones tiene y que ha roto récords en nuestro canal es el de con las chicas que estuvimos con Denis Pacheco y María Soledad. De los podcasts el que más he escuchado fue el episodio 31, que es Viva Guayaquil, que hablamos de la fiesta de Guayaquil y damos una cátedra sobre el género urbano. Eso fue lo que hablamos. Hablamos un poco de la historia. Ese fue el título, no me acuerdo mucho de qué hablamos. Pero bueno, yo tampoco, ¿qué me voy a estar acordando? Pero bueno, sí, muchísimas gracias. Bien, una vez más lo hizo Pixar, ¿no? Usando el lenguaje cinematográfico para tratar... Es que Pixar es sinónimo de calidad. Una vez usando narrativas muy complejas para llevarnos o ponernos sobre la mesa temas muy interesantes, cotidianos, pero difíciles de abarcar para mucha gente. Hoy creo que el cine podríamos llegar a decir que se ha convertido en una herramienta inclusive para padres. Creo que fuimos parte de la generación que nos crió la televisión. Yo estoy consciente de eso. Mucho del bagaje cultural que puedes llegar a tener es por tus consumos culturales directamente. Teníamos un canal en Ecuador local donde solo pasaban películas de aquí de Estados Unidos. O sea. Y bueno, pero claro, inclusive obviamente la narrativa del cine cambia con los tiempos y mucho tiene que ver lo que se vive en los tiempos actuales, ¿no? Pero creo que Pixar, como te digo, no solo con esto de ahora, sino ya con las películas que hemos analizado antes, está metiéndose en campos mucho más complejos para
de alguna manera como que entrar a desmenuzar algunas temáticas muy, pero muy interesantes en el crecimiento, en el sentido que tiene la vida, en muchas cosas muy En agradables. temas complejos que parecen fáciles Ajá. ante los ojos de cualquiera, ¿no? Pero que realmente cuando te pones a dilucidar qué es la vida, por ejemplo, y ahí es una pregunta que te puede llevar días, semanas, meses y hasta años tratar de conseguir la respuesta. Y Pixar lo hace, y nosotros somos de la generación donde nace Pixar realmente, ¿no? Y comienzan a hacer películas pues como El Rey León y estas películas que son de nuestra generación, y donde comienza un poco la caricatura, por así decirlo, comenzarle a darle forma y llamar la atención o la animación, mejor dicho, no la caricatura, la animación comienza a darle forma y a tener otro sentido tanto para vender películas, para vender muñecos, y no sé, se fueron un poco complejando los temas a medida que iba pasando. No siempre, porque también salió Encanto, y Encanto no me la he visto todavía, pero no ha tenido la repercusión que pensaban que iba a tener, como con Coco, por ejemplo. Efectivamente. Sí, bueno. Pero esta película de Turning Red, que se estrenó exclusivamente en la plataforma de Disney Plus, cosa que no cayó bien para la gente de Pixar, porque fácilmente podía ser una película que se podía estrenar en los cines. Sí. Y yo creo que en su momento lo han de estrenar en los cines. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que la película cuenta, y cómo de repente podías dejar un poco fuera de base al público, que en este caso siempre van a ser niños y padres, ¿no? Creo que creo que Pixar y Disney en general consideraron eso de ahí, y no me parece muy descabellado. No me parece muy descabellado porque tiene sentido. Me parece que tiene sentido. Yo cuando la vi, uno siempre está acostumbrado a leer entre líneas, mucho más en el lenguaje cinematográfico y audiovisual, que no tiene mucho de literal, salvo ciertas excepciones y directores. Acá hay muchísimo trasfondo. Hay un trasfondo que no solo tiene que ver con lo que ya entraremos en materia, el crecimiento, tiene que ver con la amistad, inclusive lo cultural y lo ancestral, ¿no? Que en una situación geográfica y cultural muy, muy difícil, ¿no? Que tiene que ver con la cultura china, que tiene que ver no solo con la cultura china, sino que la cultura china traspolada a otro escenario geográfico. Así que sí, porque es una, ya entrando de lleno a la película, es pues una familia chino-canadiense, sería, ¿no? Porque está situado y ambientado en Toronto, Canadá. Década de los 90, ¿no? Finales del 90. Exactamente. Y obviamente habla de la historia de Mei, se llama Mei Ling, se llama. Ajá. Que es un nombre, creo que muy popular en China, y es muy fácil de identificarse con los problemas de una niña que creo que tiene 13 años, ¿no? Y está en este proceso de cambio, tanto psicológico, pero hay un proceso de cambio que nos diferencia bastante entre hombres y mujeres, que es el cambio físico. El hecho, esa línea marcada, que es de niña a mujer, ¿no? O sea que ya estás preparada biológicamente a convertirte en madre, ¿no? Estás, mejor dicho, preparado, sí, el cuerpo está preparado para poder ser reproductivo, ¿no? Activamente reproductivo. Entonces, y mucho esa crítica ha venido a partir de que han hecho una analogía, una comparación entre esta transformación a un panda rojo, que es un tipo de panda. No sé cuál es el tipo de panda, pero no es el panda que conocemos habitualmente, que es negro con blanco y como que tuvieran ojeras. No es Kung Fu Panda, no es otro. No es Kung Fu Panda. Es un panda rojo que también es muy conocido, pero no tiene las mismas. Y eso también pasa, pues, ¿no? Porque con Kung Fu Panda, bueno, que es de otra casa, pasó que obviamente al sacar el merchandising, y ya era un panda, era muy fácil de identificarte, claro, y la ternura que te produce. Claro. Pero estos pandas no había sido explorado, ¿no? en el cine. Sí, Y ahora el Pixar lo hace, obviamente, con esta intención de que conozcas más de la cultura, la cultura china más que todo. Y este es un panda muy de allá, ¿no?
O sea, mejor dicho, los pandas son de Asia. Todo está, por eso te decía, todo está, eso y esto también vas a ver muñecos. Eso vuelve como narrativamente la historia es mucho más rica porque te sitúa no solo en el animal que es autóctono, como tú lo dices, sino más bien que el animal era producto de toda una historia que se desarrollaba, que tenía que ver directamente con los ancestros de esta cultura. Entonces, y esto lo enlazan. Y lo enlazan con los cambios. Porque, no físicos solo, ¿no? Sino también hormonales, ¿no? Claro, porque muchas críticas venían, o mucha gente, críticos de cine, hablaban de que es la analogía, la transformación del panda rojo a la menstruación de la mujer. No solo eso, ¿no? Y no era solo eso. Puede ser una de las cosas que incluso la menstruación la mencionan un par de veces nada más en una escena, pero la transformación del panda conlleva a la transformación psicológica y física de la mujer, de la niña a mujer, y también todas estas emociones que son medias complejas a esa edad. Y eso sí nos pasa tanto a mujeres y a hombres, ¿no? Sí. Donde hay cosas que tú no sabes, ¿no? Es verdad. Sientes y piensas y no estás preparado para ciertas situaciones y te da vergüenza. Sí, el panda es una especie de yo lo vi como una especie de barrera que sabemos, a veces podemos poner nosotros. Exacto. Como jóvenes que estamos en un periodo de crecimiento, no solo físico, sino hormonal, también sino de pensamiento, porque comienzas a descubrir algunas cosas que te obligan a pensar, para unos más, para otros menos, pero siempre va a existir, por el miedo y por esas preguntas que no tienen respuesta, sino después de algunos años y de algún tiempo, claro. Esa barrera, ¿no? Ante lo desconocido, la gente y la mirada de la gente, más que todo. Y pones una barrera en ese momento, y también para mí fue como que, o sea, representarlo así también, ¿no? Pones una barrera en ese momento porque hay cosas que están pasando y que tú no entiendes. Uh-huh. Pero te da vergüenza, y la vergüenza hace que pongas esa barrera ante los adultos. Claro, la mirada de los demás, ajá. Y ahora también depende de eso también de los adultos, ¿no? Porque eso sí, te recomiendo, si es una persona adulta que está viendo este video, recomiendo que primero, si tienes hijos o tienes algún menor de edad contigo, antes de ver con un menor de edad, míratela tú primero. ¿Sabes qué? Y después míratela con el menor de edad. Yo creo que eso iba con el comentario que te decía. Yo creo que es una película para ver en streaming primero, porque el streaming te da la posibilidad de que si hay alguna pregunta, algunas personas quizás pueden estar un poco más preparadas que otras, ¿no? Pero pero yo no creo. Puedes meter el pausa y puedes salir del bache. Pero no creo que después habrá una charla, CEO, ¿no?, de Disney esté pensando en eso, realmente. No sé. Bueno, te digo que es el plus que pueden los padres antes de ir y directamente llevarte a una sala de cine al hijo, aprovechar en sus casas, ¿no? Creo que va a ser una experiencia mucho más cómoda para el padre. Es más cómodo, claro, porque lo puedes poner pausa y ahí puedes responder un poco, o tratar de responder. Evidentemente, si se quiere va a haber una charla después de la película también. Lo que tú decías y lo que, bueno, un poco traíamos a la mesa, el tema de la barrera, comienza al mismo tiempo a contarte en qué se apoya o en qué nosotros buscamos un poco de desahogo como jóvenes, ¿no? Y claro, esta chica de Meilin, que tiene que ver directamente con la amistad, con tu entorno y también el respeto. A mí me gustó mucho cómo arranca la historia, porque te deja claro que ella tiene sentadas las bases de su cultura producto de la crianza, ¿verdad? Que si bien estaba en un territorio ajeno, sus valores y su herencia cultural estaba intacta en función de que sus padres habían cultivado eso. Pero eso pasa, siento yo, ¿no? Más pasa en los países como estos, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, donde hay mucha historia de migración, ¿no? Claro. Pero también pasa en nuestros países. Un poco en Ecuador, un poco a los criollos. No sé si todas las culturas son así de estrictas y disciplinadas como la cultura asiática. A mí me parece que no. Claro, no, pero hay más marcada, pero traspolándolo un poco a lo criollo, ¿no? Nosotros. Sí, claro. También pasa eso de ahí, ¿no? El serrano con el costeño con el del oriente y bueno, el de Galápagos hay muchos serranos en Galápagos, muchos de la sierra. Pero pasa también eso también en nuestras culturas, ¿no? Muy poco con extranjeros, porque en Ecuador... Pues, claro, no es un país donde la gente elige ir a hacer vida. Exactamente, ¿no? O por lo menos ya no. Antes podrías haber... Gran parte de Sudamérica, ¿no? Salvo ciertas excepciones como Brasil, Argentina, quizás donde... Claro, en Brasil está la colonia más grande japonesa, por ejemplo. Claro, Perú también tiene mucha gente de Japón. Y yo pensaba que Perú tenía más, por ejemplo, pero cuando fue el Mundial de Brasil...
Debe estar bien. Hay una representación muy grande Sí. sobre los Perú japoneses. debe estar en el segundo puesto seguro. Sí, Perú sí. tiene mucha influencia. Bueno, japonesa. Brasil es un continente Claro. dentro de un continente. Pero bueno, claro, y está marcado esto de aquí. Y aparte que también, más allá de la cultura, que ellos, que era una cultura china, hay también una cuestión de esta adaptación a la otra cultura, ¿no? Claro. Pero sin perder tus bases, ¿no? Tus raíces. Y eso a una familia de inmigrantes me imagino que le debe costar mucho mantenerlo. Y acá obviamente educan a una niña que ya obviamente no nace en China, pero nace dentro de una familia que proviene de allá, tratando de inculcarles los valores que obviamente esta madre y este padre aprendieron desde su país. Ujú. Pero en otro país. En otro escenario. O sea, En otro el escenario, eso. escenario geográfico vuelve mucho más complejo. O sea, o podría llegar a ser mucho más complejo ya en la vida real adaptar o que haya una No, mirada es que única, ¿no? También hay una pelea inconsciente de alguien que viene de otro país, se adapta a uno nuevo y tiene hijos en ese país. Claro. Tratar de mantener, decirle, pero tú eres de acá y no eres de aquí. Y no, también ese niño, esa nueva vida, es de ahí. También es del otro lado. Pero yo sí creo, y creo que, y mira, y en eso hemos discutido muchas veces de manera indirecta en los diferentes episodios del podcast, ¿no? Hasta a veces bromeando. Pero yo sí creo que tiene que ver mucho lo poco flexible o muy flexible que pueden llegar a ser ciertas culturas. ¿Me entiendes? No creo que sea algo que puedan cumplir todos. En este caso, la cultura china, debido a lo estricto y debido a, bueno, habrán unos que son un poco más flexibles, otros un poco menos ortodoxos, pero creo yo que sí es un buen ejemplo la cultura china por las bases sentadas. Y pasa también por las religiones también. Lo los hemos judíos, dicho, o por sea, ejemplo, aquí ¿no? vienen por ponerte un ejemplo muy vago, o sea, hemos vivido, y yo particularmente, que ya se van a estudiar 6 meses a hacer un pequeño diplomado, una maestría, y vuelven más españoles que nunca. Ya, por ejemplo, o sea, ¿me entiendes? Saludos a Katia. Eso es un ejemplo muy claro de cuánto puedes llegar a tener. Y comienzan a que le comenzaron a gustar los toros, que ahora solo comen tortilla de papa con huevo, porque así comen. O sea, acá no. Acá, Saludos a nuestra amiga Katia Peralta, que cumplió años en esta semana. o sea, por eso te digo que para mí sí, el japonés, el chino, el coreano, que ya está un poco más globalizado, son personas mucho más disciplinadas en su forma de Obviamente vivir. es que también esas culturas son muy No, es distintas que- a las de nosotros. No, por eso te digo, pero tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con cómo ellos viven. O sea, la cultura se la vive, no solo se la aprende, ¿ya? Pero Entonces, claro, pero esa falta también. Pero bueno, en este caso, en los casos de nosotros, traduciéndolo a lo que nosotros vivimos, también es la diferencia de las generaciones, como crecieron nuestros padres, a cómo vamos creciendo nosotros. Y en el programa pasado hablamos de eso ahí. Sí, Bueno, sí. O sea, un programa de las generaciones, ¿no? ¿Cuál es mejor generación? Claro. Y nosotros crecimos prácticamente junto al internet o a la par del internet y no se nos hace difícil, pero nuestros padres ya Sí, es sí, otra sí. cosa. Acá se apela mucho el tema del respeto a los padres, inclusive, y eso es una de las cuestiones, Respeto a los ancestros. claro, que eso a nosotros no. por eso te digo, no nos o sea, inculcaron. inclusive desde ese punto, ¿no? Desde muy niño ya te comienzan a enseñar cuál es el origen de todo lo que crees y qué es lo que tienes que cuidar o qué es lo que tú tienes que atesorar de esa cultura. Creo que una de las grandes dinámicas o de las grandes preguntas que hacen es ahí es, ok, pues tienes que honrar a tus padres, tienes que obedecerlos y hasta cierto punto complacerlos, pero ya te encuentras con una especie de yeo, con un problema cuando ya tienes que comenzar a ser tú mismo, a buscar Claro, tu porque identidad. ahí llega un punto, y ahí lo muestra muy bien, llega un punto en el cual cuando ya tú estás en este punto de la vida, llegas a ser un adolescente joven, comienzas a entender, bueno, no lo entiendes, pero comienzas a ver que tienes diferentes roles que cumplir. Claro. El rol del estudiante, el rol del hijo, el rol de el mejor amigo, y estos roles, ¿no? que la vida te va dando y tienes que ir cumpliendo uno por uno. Ujú. Y si te despreocupas de uno, te comienzas a reclamar a este lado, pero si te comienzas a darle mucha atención de ese que preocupaste, del otro lado comienzan a reclamarte y comienzas a tener que lidiar con este tipo de cosas, y a veces pasa que no sabes cómo hacer. Sí, sí. Y eso es una cosa, tú no sabes, y está bien porque
estás recién experimentando esa parte. Pero tus papás tampoco a veces lo saben. No saben. Ajá. Y yo me acuerdo que en un momento le dije a mi mamá, aguántate, oye, yo soy hijo, soy estudiante, soy hermano, tengo mi novia, tengo mis amigos. ¿Sabes qué? Yo creo que eso, Sí, por ejemplo, en nuestra cultura muy poco se habla. Y creo que eso también explora esta película. Claro, no, a mi mamá le vale un huevo. Claro, o sea, no hay un espacio de charla sobre eso, que es muy necesario. Sí. Y aquí también lo aborda esta película, porque lo primero que tú ves es una suerte de alarma, ¿no? El cambio representa directamente una alarma o una preocupación directa a que era algo puntual, que tenía que ver con lo físico. Yo me acuerdo, la primera escena de cambio, la primera parte de transformación fue directamente la mamá yendo a buscar las toallas y las cosas de la menstruación. Entonces, es miedo con más miedo. Entonces, no hay un desarrollo en donde tú saques a esa niña o a ese joven de ese escenario de preguntas y de incomodidad y lo muevas a un escenario más cómodo, sino más bien lo incomodas más. Es lo que hasta cierto punto puedes ver. En la primera reacción... Siempre va a ser incómodo. Claro, siempre va a ser incómodo. Siempre va a ser incómodo, pero creo que sí se debe dar. Y es muy difícil, ¿no? Que mucha gente cambie eso, pero sí se debe dar esa charla. Y ahora me encanta, primero que la película comienza rompiendo la cuarta pared, y eso es algo que creo Pixar no se había aventurado a hacer. Y pensé que toda la película iba a ser así, ¿no? Que este personaje Mei Ling iba a romper la cuarta pared. Pero después ya entendí que rompí la cuarta pared tratando de aparentar o hacernos aparentar que ella era un personaje distinto a lo que realmente era en la historia, ¿no? Como que la más sabida, la que todo lo controlaba, y realmente no, era una chica tímida que estaba ahí todavía bajo la falda de su mamá. Entonces, es lo increíble como lo plasman en la pantalla, lo que en la mente uno se va creyendo, porque a esa edad uno se cree ellos abordan, eso es muy difícil, porque la cabeza de un adolescente es tan distópico, o sea, tiene es una paleta de colores enorme, y aquí todos los matices me parece que están retratados. Primero, en las personalidades de ella, porque tú puedes observar eso que tú dices, ¿no? Uno cree que es la última Coca-Cola del desierto y más allá de eso, esconde miedo. No, más allá de eso, sino que cómo tú tratas de aparentar y en tu cabeza cómo tú te estás reflejando ante el mundo, y realmente el mundo te está viendo que eres un niño. Y después no solo ella, sino más bien el abanico que te dan con las amigas, ¿no? Claro, el grupo de amigas. Eso también, o sea, plantea un conjunto de personalidades que es muy interesante. O sea. Que eso, claro, a las amigas la une un punto en común. Primero la edad. Los gustos, ¿no? Los gustos y esta banda, ¿no? Esta banda de chicos que no me acuerdo cómo se llama. Es muy noventero. Boys, algo así. Los Four Town, creo Four Town, Four Boy Town, algo así. Ajá. No. Pero todas tenían eran distintas, ¿no? Claro, eso es lo chévere. Y eso es, sabes que es muy extraño. En Ecuador creo que, no sé si ahora, pero en mis tiempos no pasaba, porque lo general eran las típicas amigas que eran las mismas. O sea, no quiero estereotipar, pero sí nacen los estereotipos desde ahí, ¿no? Como que las chicas deportistas eran las cheerleaders, por ejemplo. Había una cosa que sí las unía, pero si te las ponías un poco a ver en había muchas cosas que tenían en común. Ya las nombré, pero eran más las que se separaban, ¿no? Como que tú dices, aguanta, hay una que le vale verga todo. Claro. O sea, le vale todo y no le interesa nada. La otra como que la más activa, ¿no? Que es la gordita del grupo. Claro, la que y la otra que es como que no deja caer a nadie, ¿no? Claro. Y Mei Ling era como que el soporte de todas, ¿no? El soporte de cada uno y como que la que trata de unir siempre al grupo. Pero claro, es muy raro para nosotros porque en la escuela, por lo menos en nuestros grupos, si ya te digo, se programa las amigas, las cheerleaders, por ejemplo, y se hacían un grupo ahí, y las otras, las cerebritos, ¿no? Claro. Y las otras que eran, yo qué sé, había otro. Pero esos estereotipos se comenzaban a crear ya desde la escuela. Lo chévere también de la película es cómo va evolucionando el personaje en los pocos ratos, porque que es una cuestión de... la película pasa que en un mes, creo. Sí, más o menos. Más o menos un mes y medio. Un poquito más o menos, ¿no? Creo. Sí, porque la intención, el problema, y eso también es lo que iba a hablar antes que se me olvide. Me encanta cómo la historia la abarcan a partir de un problema para nosotros ínfimo,
que ya somos adultos, Ujú. pero para ellas era un problema muy grande. Como vamos al concierto de estos chicos, ¿no? Ajá, claro. Que somos fans, ¿no? Sí. Y ¿qué hacemos? Porque nuestros padres no nos quieren dar el dinero y no nos dejan ir. Claro. No nos dejan ir y no importa, nos escapamos. ¿Y el dinero cómo lo hacemos? Ujú. Claro, pero para ella era un dineral. No sé cuánto era, pero era un dineral, ¿no? Pero para los padres es algo tan ínfimo. Y eso a veces, y yo me identifiqué bastante porque mucho pasa cuando los hijos tienen la valentía y buscan el momento como que adecuado, que nunca es un momento adecuado, Claro, de para decir transmitirles un cierto miedo, un cierto problema que para ellos en ese momento es el fin del mundo. Y resulta que los padres, como ellos ya pasaron por esa etapa, dicen, eso no, y no vas a ir, o no importa, o sea, te lo minimizan a tal punto que tú dices, chucha, o sea, yo le estoy contando lo que a mí me está sucediendo y se me está cayendo el mundo en este Claro, momento. y no lo Y tengo. este man o esta man lo está tomando de esta forma y me da coraje, pues, Claro. ¿no? Y eso pasa. Entonces comienzan a tomar las riendas del problema que ellas tienen en ese momento por su propia ley y comienzan a hacer cosas que obviamente podemos decir está bien o está mal. Claro. Pero es un paso a la independencia, a decir, Claro. hey, yo voy a hacer esto por mi cuenta, ya no quiero depender de ti, ¿no? Y eso también lo ves en un corto tiempo, porque por lo general te puede tomar quizás toda tu adolescencia. Y esta es una manera, ok, obviamente, claro, tiene que responder también a un fin mucho más digerible para un consumo masivo, ¿no? Pero estas preguntas así que son ínfimas pueden hacer desde, oye, me están presionando de una pandilla hasta esto, que es muy consumible. Pero el tema es eso que tú dices, el fondo es la gran duda, ¿no? El tema es abrirte y decir, ¿sabes qué? El tema es ponerte en los zapatos eso- del otro. por eso te digo, y o sea, tu hijo Lo que pasa es que cuando tú vas en la primera oportunidad, vas y tú te abres así con quien sea de tus padres y te llevas esa excepción, porque tú te Claro. decepcionas. Lo próximo que vas a hacer es no decirlo. eso es un problema. Entonces a eso voy. Obviamente toda esta película está ambientada en un escenario, como te digo, consumible, pero ahí la historia nos ha enseñado, ¿no? Alguno tendrá algún amigo que por ese problema... Claro, y el soporte de ella es los amigos. Son las amigas, Ajá, ¿no? Son las amigas son en este las caso. Entonces, sí, o sea, también tiene que ver mucho eso de ahí, el tema de la relación, inclusive la relación que no solo se refleja, creo que se desarrolla mucho más en esa relación madre-hija que podemos ver, pero también nos dejan ver un poco tras bastidores de la relación de la madre de Meilin con su madre, con la abuela. Que ¿no? te da sentido a Claro. cómo... Que da sentido a lo estricta, a lo Ajá. poco flexible, a lo que quizás uno dice, bueno, uno tiene que culpar antes, pero es una cadena que si es que tú no cortas y no dialogas, obviamente se va a repetir. Y esto es lo que podemos ver acá, ¿no? Ella intenta por sus medios independizarse, pero es interesante también. Pero eso. también te muestra, ¿no?, la parte que no deberías repetir. O sea, esta parte es la cual, a medida que van pasando las generaciones, pues tienes que ir entendiendo de que lo que tú pasaste, o tú viviste, como tú creciste, no va a repetirse exactamente el igual como tú lo pasaste con tu hijo o con tu hija. O sea, va a ser distinto. O sea, tiene otra personalidad el tipo, Claro, o la sí. niña. Debería ser así, pero Ya. mucha gente lo aborca eso. Por Exactamente. ¿Por qué? Porque como te pasa a ti, como le pasa a todos padres que son primerizos, pues no saben ser padres. No hay Claro. un lugar donde aprendes a ser padre. Sí, nadie sabe. Aprende a ser padre siendo padre. Y aprende a ser hijo siendo hijo. O sea, equivocándote de ahí, tratar de ir acomodando las piezas a medida que él va avanzando la vida. Y creo que también mucho tiene que ver, y me sorprende, porque no sé si revísate ese punto. La directora y guionistas, creo que es la primera vez, al menos de la directora, su experiencia como directora en una Sí, largometraje. el largometraje de Omeshi, que ya ganó el Oscar con el corto de Bao, que De fue Bao. muy bueno también. Que también te habla de un tema profundo. Sí, de la maternidad, ¿no? Más que todo. Eso es muy interesante. Ese primer planteamiento de la directora fue muy bueno. A los que no vieron Bao, pues vayan a verlo. Ganó el Oscar, no sé en qué año, creo que fue 2019, 2018, algo así. Fue un cortometraje animado muy, pero muy profundo. La verdad es que
ya ahí uno comienza a ver, pues, ¿no? Cómo se estaba encaminando, pues, Pixar para después desembarcar en otros proyectos. Pero sí, es la primera experiencia en un largometraje. Tiene me parece que, creo yo que tiene muy de personal, muy de contar mucho de lo que ella Me imagino, a ser parte de, es ¿no? parte de esta historia. Y yo siempre he tenido la curiosidad, y ojalá algún momento tenga la oportunidad de charlar con uno de estos directores de películas de animación. ¿Cómo es para dirigir? Porque no sé si será más o menos complejo, ¿no?, dirigir una película de animación, porque con personas, o sea, en películas de live action, con actores de carne y hueso, o hablas con alguien, no le explicas, mira, necesito esto de aquí, esto de acá, es que te expreses de esta manera, el personaje en este momento está sintiendo esto de aquí, tienes que entrar y salir del personaje, o cómo va a ser el método de grabación, es progresivo o regresivo, o entras y sales del personaje. Pero en una película de animación no sé cómo es, ¿no? Te tienes que explicarle quizás al que anima, ¿no? No sé si tú pudiste escuchar, siempre lo hemos recomendado aquí desde que arrancó. No sé si pudiste escuchar uno de los últimos episodios de La Cruda. No, Miguel entrevistó a un argentino que trabaja para Pixar. Ah, ok. Tengo que escuchar. Y el tipo contó, pues, que estuvo trabajando para Toy Story y para muchas cosas. Y dice que la relación del director es directamente con los creativos. O sea, es decir, quiero que tú, bajo estas características, crees este personaje, le des esta tonalidad. Obviamente después unimos los colores de todas las escenas y todas las cosas, pero quiero que tú te encargues de esto. Y ahí ellos van, o sea, creo que en ese momento, si bien vas a tener una voz de alguien que le dé vida al personaje, el diseñador es como que el padre y madre a la vez, ¿me entiendes? Es el que se encarga de darle los rasgos. Pero el diseñador es como el físico y el ingeniero, ¿no? El físico crea la teoría, el ingeniero la materializa. Claro, darle los rasgos al personaje y todo eso ahí, presentar bocetos y todo eso ahí. O sea, a mí me parece increíble, la verdad, porque o sea, el nivel de detalle con el que habla este muchacho, que no me acuerdo, es un argentino que vive aquí en Los Ángeles, y que ya viene trabajando durante varios proyectos con Pixar. El man lo cuenta, ¿no? Para mí sí es mucho más difícil, porque creo yo que por los tecnicismos y por lo creativo que puede ser una idea del director. O sea, es mucho más difícil meterte en una mente y en este tipo de procesos mucho más técnicos que en un nivel de actuación, por ejemplo. Claro. Creo yo. O sea, aparte no que sé, vas eligiendo actores o actrices dependiendo de lo que vas buscando, pues, ¿no? Sí. Entonces creo yo que sí se vuelve un poco más complejo. Creo que también, y también responde al tiempo que ellos tienen, porque esos proyectos son bastante largos. Claro. Y entonces... Y aparte que Pixar también, no sé, ya lleva varios años manejándose de una forma, ¿no? Yo, al menos es lo que intento, o al menos me he dado cuenta, ¿no? Te da una película que es más para adultos que para niños, sin perder el público infantil. Claro, o sea, por los colores y la animación, obviamente. Claro. Pero está dirigido, por ejemplo, Soul. Claro. Soul está dirigido prácticamente para adultos, Intensamente, ¿no? También. Intensamente. Sí. O sea, es como para adultos y niños. Y hacen otra para niños, ¿no? Que solamente, como por ejemplo Encanto, ¿no? Claro. Que era una película más para niños. Pixar tiene mucho de eso. O sea, tú puedes sacar aparte algunas. Para mí, Up es una película que sí está muy para niños, pero es una película que te habla mucho de la soledad, de la vejez, de los últimos años, de lo que tú quieres hacer con tu vida, la nostalgia. O sea, creo que Pixar siempre estuvo abordando. Para mí esa está dirigido para un público adulto. Sí, hablo de que no se despreocupan de lo infantil, pero el mensaje es para un público... Up. Claro, Up, Intensamente, Soul, esta película ahora Turning Red, Luca también, claro, sí. Ahora se viene Lightyear, que vamos a ver qué nos trae, porque es un personaje que quieren reavivar la franquicia de Toy Story, que no se muera la franquicia de Toy Story, dándole el antecedente por qué este juguete llega hasta donde Andy, ¿no? La historia del juguete. Creo que sí se juegan algo muy importante, porque para mí con la última de Toy Story sí, o sea, creo que la última de Toy Story para mí me dejó menos mensaje que todas las anteriores, porque Toy Story también comenzó a ganar un nivel de profundidad muy interesante con el paso de sus películas. En serio, más bien a mí de las Toy Story de todas,
Para mí la tercera, ahí tuvo que haber muerto, para mí. Como... De todas, la tercera y la tercera es la del muñeco, la del oso este, ¿no? La del Otso, sí. La Oso. Y la última para mí son, o sea, Para mí la evolucionaron, el guión evolucionó desde la primera a la última. Sí, o sea, sí hay una evolución evidente, pero creo que para mí si terminaba en la 3 no... O sea, para mí no me sumó mucho la 4, ¿me entiendes? Porque... O sea, sí, como historia de como los historia personajes, no, sí. o sea, no... Pero te hablo de lo profundo que puede llegar a ser el guión y de las preguntas que te va dejando porque estás viendo una historia de unos muñequitos. Claro, sí. Y que te vas identificando dependiendo en el momento de tu vida en el que estés. Cuando salió Toy Story 4, yo estaba en un momento de mi vida donde ya había tomado la decisión de salir de mi casa, por ejemplo. Claro. Entonces yo dije, wow, o sea, sí me llegó. Y dije, sí, me identifiqué con el mensaje, ¿no? Más allá de la historia de cada uno de los personajes de Toy Story, pero el mensaje global, que era el desapegarte, ¿no?, de lo que es tu familia. Claro. Sin dejar de entender que son tu familia y que tienes que recurrir o vas a recurrir en cualquier momento a ellos, pero tienes que comenzar a formar tu propia historia. Claro, o sea, para mí ahí eso perdió... Y tú dices, wow, viejo, o sea... perdió un poco, para mí perdió un poco el norte en función de que para mí el mensaje era muy claro. Era por el hecho de que tiene una mirada muy materialista también, que es el tema de, en este caso, la mirada de los juguetes como amigos y después también la vida que uno le pudo haber dado a los juguetes, ¿no? Uno dice, ya no aprovecha, entonces se la doy a alguien más. Eso lo vi en la primera y en la segunda. La tercera también, pues en la tercera Andy se va a la universidad y le deja los juguetes a Molly. Sí, pero entonces, o sea, yo no, entonces tú dices, bueno, ok, ahí tú cumples un ciclo que es bastante... recíproco con las alegrías que tú pudiste tener. Después te plantea otras cosas, ¿no? Ya se sale totalmente del tema ya del alma de per se del juguete o del significado del objeto como tal, ¿no? Obviamente en la 4. Claro, pero es que bueno, ya no fuimos a otra película, pero en el Toy Story en 1 y en 2 sí, obviamente uno los ve. Claro. Y también era porque quizás en la etapa de la vida donde uno estaba, que era la adolescencia, claro, quizás. No estaba más pelado. Para mí, no o sea, y uno te preguntabas directamente lo que el Pixar. mensaje, sí, a mí también, pero te preguntabas directamente el mensaje que estabas viendo en ese momento, ¿no? Era de cómo uno hace para desechar rápidamente un juguete y lo que el juguete nosotros no sabemos cómo el juguete se siente. Y después te das cuenta que el juguete no siente nada. No es la ese camino. historia va en las correlaciones que tienes en el entorno que te rodea, pues, ¿no? Claro, ajá. Pero obviamente no deja de ser esto de aquí de ahorita estoy contigo y me peleo contigo y me voy por otro lado. Y después me doy cuenta que cuando me peleo contigo, igual... Claro, necesitas, extrañas y todo. Sí, extrañas. Entonces... Sí, claro, son los caminos, ¿no? También tiene que ver con el crecimiento y todo eso ahí. Pero ya la tercera está hablando directamente del dolor y el rencor que puede generar una persona por olvidarlo, a partir del rechazo y el olvido, que te dé otra, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Y todas las consecuencias que esto deriva. Y en la cuarta, bueno, ya lo que te dije. Ahí me dejaron varias cosas ahí la de la cuarta, ¿no? A mí me dejó clarísimo que a veces el amor evita que te vuelvas para atrás. En el caso de Woody, porque Woody no vuelve porque se quedó con la chica. Ese fue el mensaje de Woody. Para mí no tiene más vuelta ese mensaje, porque el tipo dijo, no quiero ir donde Holly, no, porque aquí está con ella. Entonces los otros sí. Sí, hay varias miradas, pero... Sí, pero bueno, para mí en ese momento, como te dije, fue eso de ahí. O sea, es tu familia, son tus amigos. Los humanos es un justificativo para que estos personajes existan. Yo lo vi de esa manera. Claro, sí. ¿no? Pero realmente el problema no era con los humanos. Por eso te digo, a partir de la tercera vino este cambio radical. Porque antes el problema sí era de los humanos. Claro, el giro total. El conflicto del humano, después fue el conflicto de ellos directo. Exactamente. Entonces, y ya el conflicto de ellos está directamente relacionado con la conducta humana. Por eso te digo, o sea, ya estamos hablando para hacer como que estamos tratando de establecer como una línea cronológica de algunos proyectos de Pixar que ya vienen abarcando mucho temas profundos y
Y también tiene que ver con la mirada que puede dar de cada uno, ¿no? Creo que el cine te da esa posibilidad y es lo lindo del cine, que a partir de la dirección y de la actuación, más allá si es una película animada o si es un live action, tiene varias cosas que decirte detrás de las acciones literales, ¿no? O de las escenas, o de cómo se ruedan algunas cosas, cómo se graban. Volviendo a la película, pues bueno, sí, va transitando todo ese camino, van desarrollándose, el conflicto queda planteado desde el inicio, desde qué es lo que te proponía la película y cómo iban abordándose a partir de los escenarios que iban tocando, la amistad, los padres, la cultura, los valores y todo, los roles de que Mayleen tenía que cumplir. Uh-huh. y tenía que lidiar al mismo tiempo los cambios físicos y psicológicos y emocionales que estaba teniendo en ese momento sola, no, porque tenía una cierta vergüenza que, si tú te das cuenta, primero se abre ante las amigas, claro, antes que la familia. Sí, claro. Porque claro. El padre era el típico padre que deriva todo a la madre. Uh-huh. Y la madre es como que la figura fuerte de la familia. Y así se manejaba esta familia. Y que es un caso muy común, más que todo en las familias latinas. Pues no sé si aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos te ha mostrado a lo largo de sus historias y series y películas que más bien el hombre de la casa. Claro, siempre ha estado. Pero en los latinos siempre es como que la mujer la que lleva las riendas del hogar. Y acá parecía muy de latinos esto de aquí, que por acá tenemos un punto en común con los asiáticos, sí, ¿no? Quién sabe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces también estaba lidiando con todo eso ahí, cómo va avanzando. Y el panda, como a medida que va avanzando la historia, no puede controlarlo ya. O sea, siente claro, que ya esto ya se está saliendo de control, ¿no? Hasta cierto punto también tiene que ver con eso, ¿no? Habrán personas o jóvenes que vayan encontrando las herramientas mucho más rápido para un poco calmar temperamentos o para poder lidiar de mejor forma con todos esos cambios. Hay otros que simplemente no pueden, ¿no? Y vemos muchachos o muchachas muy emocionales que se dejan normal para la edad, ¿no? Se dejan sobrepasar por las emociones, y si no tienes esa ayuda que tú estás buscando en ese momento, pues lo más probable es que te pase eso, ¿no? Es que termines simplemente compartiendo porque va a haber un sentido de identificación entre tu grupo y entre tus amigos para encontrar un poquito de contención si no lo tienes con tus padres, ¿no? Ahora, lo que más allá de la ficción que era de que una persona se transforme en panda, obviamente, uh-huh, lo que sí no lo siento como que no conecta del todo, en que todas son mujeres, uh-huh, que les pasa eso en la familia. Obviamente le dan una justificación en la historia por una cuestión mágica ancestral de la tatarabuela, no sé quién es el mismo que era, que pasaba esto aquí y fue siendo hereditario, ¿no? A medida que van pasando las generaciones. Pero al tratar de llevarlo a la vida real, y había no sé qué rol cumplía este chamán, ¿no? Que era hombre. Uh-huh. Y tú dices, ¿por qué él es el que tiene la ceremonia como para tratar de arreglar todo, cuando debería ser más bien una mujer también, ¿no? Claro. Una mujer sabia, más sabia que las otras, que sabe cuál es la ceremonia, en este caso cuál es el método adecuado, ¿no? Porque no sé qué representaba él, como o sea, llevando el personaje de ficticio a la vida real. No entendí, no. O sea, pudo haber sido... yo lo veo como un consejero, más que como un chavo. Era como que ese filtro entre el problema y los interactuantes. O sea, los problemas y los que estaban en el problema. Que podían ser los padres. Bueno, más bien, los padres y ella. Okay. Es como que el tipo que te podría llegar a decir en la vida real, eso que estamos hablando nosotros ahorita. Escucha un poco, pero, siéntate, esto es lo que puede pasar. Claro, pero el hecho es que sea una figura masculina, sí, para mí desentonó, porque, claro, todos estaban viendo con figuras femeninas. Claro. Mayleen, la mamá, las tías de Mayleen y la abuela de Mayleen. Y todo tiene sentido ahí. Claro, son mujeres, se conocen,
han pasado todas por el mismo proceso que Meilin ha pasado. Y obviamente en la ficción te está diciendo, hay un ritual Claro, que tienes que hacer todo eso. que pasamos todas para liberarnos de nuestro panda, que es nuestro lado salvaje, que no podemos controlar y que no queremos mostrar ante la gente. Y Meilin muy, muy madura, y obviamente eso también choca un poco, pero lo entiendes, o por lo menos la historia te lo hace entender por qué Meilin acepta el panda, que son todos esos cambios que para ella, en su generación, dices, pero esto es natural, o sea, ¿por qué yo voy a esconder lo que yo realmente comienzo a ser desde Claro, ahora? para mí eso sí ya ahonda muchísimo en el tema ficcionario. Porque en función de qué? De que una persona para llegar a ese estado, no solo estado de conciencia, sino este estado de aceptación, tiene que tener ayuda. Tiene que tener ayuda y tiene que tener muchos espacios de diálogo. Exacto, sí. Por la edad y por el entendimiento que debe llegar a tener en ciertas problemáticas, que es totalmente normal. Y eso, por el tema de la película, y también, no sé si es que se le pasó por alto. Obviamente la directora tuvo que haber llegado a un punto de aceptación, no sé si temprano o tarde, o a la misma edad, pero en ese camino si tú te das cuenta y despegas un poco, ¿no? El tema ficticio de lo real. Entonces, pero bueno, es una cuestión ahí del guión, ¿no? Que no te lo va a explicar, porque no, la historia no va de que te explique. Claro, no, y era mucho, ¿no? Pero en el guión, no es que veo un hueco en el guión, porque en la ficción está totalmente justificado y explicado. Pero sí, al momento de que tú lo trates de entender claro, a la vida, Sí. vida real, o sea, al tratar de decir, bueno, esto es una analogía, pero ¿qué pasa? ¿Qué significó todo esto de aquí? Porque yo creo que la directora busca eso que de lo que estamos hablando ahora, con el espectador. Decir que sabes que esta puerta existe y esta puerta la puedes abrir tú. En este caso, hablando directamente con los padres. sí, pero necesitas una guía. Por eso, y en este caso los guías son los padres. Sí, pero es que los padres no fungieron como guía. Es que a eso voy. O sea, ahí es donde digo. Es que, claro, o sea, no. Y ahí eso es lo interesante, por eso te digo. O sea, como que se dieron un brinco, ¿no? Por eso es que. Y ahí es donde te pone como espectador a pensar a ti. Entonces, porque te deja ahí. Ahí este espacio lo tuvo que haber ocupado alguien. Porque en el no guión. lo ves en la historia, Porque en el guión te meten, obviamente, está el arco dramático de la familia de Meilin. Pero obviamente no ahonda mucho en la historia del padre. No. Y el padre entra cuando trata de justificar las acciones de la madre ante su hija, Sí. ¿no? Pero nunca antes te muestran que el padre tiene esta figura como que arbitral, o está ahí en medio como para Claro. lidiar entre la actitud de la madre y ahora la actitud de la hija. Porque todo pasa muy rápido también, ¿no? Ahora, y también tiene mucho que ver con eso cultural. Es hija, es niña, tu mamá encárgate. Sí, Eso sí. está clarísimo ahí, porque el man como que sí, la Sí, trata pero- de tranquilizar y todo Sí, eso sí, ahí. pero Y sí, hasta cierto punto es lo que pasa en la cultura, ¿no? sí, pero ahí es donde yo digo, entran las tías y la, Ujú. y la abuela, Claro. y el problema es que las tías y la abuela simplemente lo toman como que, a ti también te está pasando, tranquila, que aquí se soluciona de esta manera. Claro. Pero aguanta, pero es que cuando llega el punto de la solución, y yo digo no, porque la solución es tratar de esconder quién soy para parecerme a ustedes, y Claro. yo quiero otra cosa para Es mí. una solución muy madura y Ya. muy poco probable que suceda en el mundo real, porque es difícil. Porque tú como joven cedes ante las presiones. Cedes ante las presiones, y si no, nosotros todos fuéramos jóvenes con una personalidad definida a los 13 o a los 15 años, y eso no sucede. Exactamente. pero Entonces, es ahí donde digo Claro. que el guión sí te da como que un brinco, y si era ahí necesario una elipsis. Yo creo que también te deja, o sea, para mí sí tiene mucho de a propósito eso. Te deja para que tú como espectador encuentres eso de ahí. Que no sea una... que la historia no te la cuente de cabo a rabo, sino que más bien te deja ahí para que tú encuentres esas respuestas que quizás nosotros, de la forma en que lo vimos, la estamos encontrando. Para nosotros, obviamente. Para otros no será tan así, pero creo que sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo a propósito de la directora, para darte cuenta de que está esa puerta, que puede ser diálogo, que puede ser, no sé, la forma que tú como padre te des la vía para conversar y para no bloquear, sino más bien
decirle que el proceso debe ser de aceptación, no de bloqueo. Y es lo que ella dice hacia el final. Yo creo que a eso puedes llegar, obviamente, con una serie de cosas y con una serie de acompañamientos. Y esto se traslada también a otras. Claro, a muchas cosas de la vida, pero creo que es eso, ¿no? Yo lo vi también a las preferencias sexuales de tu hijo. Inclusive, claro, o sea, puedes acortar muchísimo más camino y muchísimas cosas muy complicadas que le pasan a la vida. También nos olvidamos una parte esencial, es el proceso de reconocimiento, aceptación y tratar por parte de los padres, digo, ¿no? El proceso de reconocimiento, aceptación del problema o de la situación en ese momento, si que fuera un problema. Sí. Y de cómo vas a lidiar ante eso. Sí, es que... Porque también, me imagino, en este caso, porque era una cuestión de temas femeninos, obviamente es una cuestión donde las mujeres mayores han tenido, pues, una experiencia previa, pues, ¿no? Claro. Pero ante, por ejemplo, que tu hijo tenga otra preferencia sexual, ¿no? Claro. Sea homosexual, y se esté dando cuenta y tú no has tenido una experiencia previa y obviamente debes tener, vas a tener que tienes que pasar por ese proceso para que el tema no se vuelva un problema en sí, sino que se vuelva una cuestión de que hay que dialogarlo, hay que conversarlo. Claro. El problema es lo que... Y no es buscarle el porqué, porque Sí. es un gusto. Ajá. Y ahí no hay justificaciones. La situación es cómo yo como padre voy a aceptar esto de aquí, que para mí es totalmente ajeno, nunca antes me ha pasado. Claro, la situación a lo que te lleva es también a desatar esos nudos que ellos tuvieron preconcebidos producto de su crianza. En este caso de los padres. Ya, eso es lo que yo te decía también. Hay algo que te deja ver a medias que un poco te dice por qué la mamá de Maylin tiene esa personalidad. Y es porque había una relación compleja con su madre. Claro, y hay Entonces, hay también la cuestión de entonces, a mayor o menor complejidad de la situación, vas a tener que desatar algunas cosas que quizás no te obligaron a desatar antes. Y entonces ahí se vuelve mucho más complicado. Y eso está representado justamente en este amuleto o collar donde estaban supuestamente... Por eso te digo. Contenido ahí el panda, ¿no? Es muy complejo y es muy interesante. Por eso te digo, hoy creo que, o sea, para mí representa una gran herramienta, inclusive para abrir los ojos de algunas personas y algunos padres, como lo decías tú, y yo concuerdo totalmente. Nadie te enseña, no hay un formato de crecimiento estándar para ningún niño en el mundo. O sea, ni para padres tampoco. Ni para padres, o sea, por eso te digo. Entonces creo que esto de aquí, esta película en general, que es muy disfrutable y muy recomendable, va a servir, para mí puede ser una herramienta tal cual, no solo, y lo habíamos discutido, no solo para que tú lo veas, en escuelas, loco, o sea, en escuelas te ayudaría mucho a generar preguntas interesantes y establecer conversatorios con padres, maestros y todo lo que tú quieras, porque de esa manera creo que el joven se va a sentir un poco más acompañado en ese camino complejo. Hay muchos que hemos visto, pues millones de casos. Lo veo medio complicado que pase así, ¿no? Es difícil, obvio. Pero sí sería bueno que, por ejemplo, algún ¿no? profesor que realmente le encanta la docencia, más o menos topen estos temas. Nosotros teníamos un profesor, ¿te acuerdas? Bueno, todavía está vivo y creo que es uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida estudiantil, Luis Pazmiño. Yo nunca me voy a olvidar que él hacía algo muy, muy interesante y que creo que sería muy bueno que lo replique. Él te preguntaba, no sé si te acuerdas, te preguntaban tú estabas interesado en ciertas cosas en nuestra adolescencia, ¿no? Yo me acuerdo quinto o sexto curso. Él te decía, bueno, ¿qué te pasa? O más o menos, ¿qué estás sintiendo un poco? ¿Qué es lo que está pasando ahorita por tu cabeza? Y según lo que tú medio ahí decías, el man te mandaba a leer algo. Te mandaba a leer un libro o un título sobre algo. Ya. Te podrías identificar o no te podrías identificar, pero encontrabas algo para consumir que en ese momento te podía responder algunas cosas. Más allá de eso, pues es muy interesante eso ahí. O sea, más allá de profesores como Luis Pazmiño, que si nos está viendo, pues le mandamos un gran saludo, que dejó una huella bastante marcada en nuestra vida estudiantil y que hasta el día de hoy lo recordamos, que ya estamos es verdad, o sea, más de 12 años graduados de la escuela, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la cuestión es que tanto los profesores que realmente tienen la docencia como la vocación, exactamente, se van dando cuenta, ¿no? Cómo son las características
las personalidades de sus estudiantes, ¿no? Y hay unos que son más fáciles de darse cuenta y otros que son más complejos, ¿no? Pero obviamente en la adolescencia es mucho de mostrar, ¿no? De tratar de ser, decir, yo soy esto, yo soy esta persona. Y otros, muy pocos casos son, ¿no? Como que los chicos más retraídos y menos comunicativos, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, una película que realmente deja mucho para pensar y como les digo, sería bueno que también para la próxima película que vayamos a hacer de Pixar, puede ser la de Buzz Lightyear que se va a estrenar este año, tengamos la mirada de por ejemplo, Maximiliano, tu hijo. Sería muy interesante. De preguntarle, ¿no? A él qué le pareció. Él con Soul me dijo algunas cosas muy interesantes, la verdad. Hablé cuando él vio Soul, la vio como 2 o 3 veces, porque ese man se trauma. O sea, ese man, bueno, eso creo que también sacó un poco de mí. Cuando me gusta algo, lo veo varias veces y la repito varias veces. Pero él vio Soul como 3 veces y sí me dejó algunas cosas. O sea, creo que ya él lo vio como un niño un poco más grande, pues no, ya tuvo un poco más de claridad que quizás yo no me esperaba. La verdad que yo no me esperaba porque creo que, o sea, de ese tipo de cosas hemos discutido muy poco con él. Pero sí, o sea, me dejó una muy buena sensación de lo que tiene que ver con lo que él pensaba de la vida, con algún miedo, algunas cosas. Y sí, o sea, te toca esas puertas Pixar ya desde hace algún tiempo, ¿no? Pero te acompaña el crecimiento de las generaciones que consumen Pixar también. O sea, nosotros hablábamos de una película que quizás para la época de antes era de unos muñecos y tal, que era Toy Story, pero ya la profundidad nosotros la vamos viendo en función del mensaje y de todo cómo lo van replanteando. Entonces, ese es el tema, ¿no? También la gente que ha crecido con eso y bueno, alguna gente lo llevarán así, a un campo más profundo, otros se quedarán con el muñequito y con los colores. ¿Qué calificación le das? A mí me gusta, yo le doy canguil con mantequilla, me gustó bastante. Canguil con mantequilla sí, también. sí. Me gustaría que hagan algo así, pero también un poco más identificado como para nosotros los caballeros que tuvimos así igual de preguntas y todas las cosas. Sería meterse también en otro mundo. Claro, sin separar y sin tanto como que poner etiquetas, pero sí, o sea, acá nos retrataron como que estos muchachos así, todos claro, ahí como medios inalcanzables. Era mucho Oye, punto de vista de la sería mujer. bueno pensar qué animal seríamos nosotros si es que nos convertíamos en algo en cada vez que estábamos emocionados. Aparte que también la elección del animal, no sé si tenga que ver algo con alguna leyenda china, pero es mucho, creo yo, por el lado comercial, ¿no? Sí, claro, sí, pero... Oye, antes de irnos, antes de que ya se nos acabe el tiempo, esta semana se estrenó Doctor Strange en The Multiverse. No, bueno, la semana pasada fue, el fin de semana pasado. No nos hemos ido a ver todavía la película. Creo que yo, por lo menos, no sé si tú me acompañarás el domingo o el día lunes e iremos a verla. The Batman hay que ver, que ya estaba en HBO. Sí, está en HBO todavía. ¿Todavía sigue? Sí, todavía sigue. Hay que ver esa ahí, me imagino la gente también está esperando esa reseña. Sí, hay que hacer la reseña de esa. Y en esta semana se liberó el tráiler que se estaba mostrando de Avatar, ¿no? Previo a The Doctor Strange, solo estaba para cines, pero ya la subieron, de Avatar 2. Después de 11 años... ¿Cómo es? El camino del agua, ¿no? Ajá, The Way of Water. Llega la segunda parte y ya está confirmada una tercera, cuarta y quinta parte. Bueno, a mí me parece una película magnífica, muy buena, pero vamos a ver, ¿eh? Ojalá que... Bueno, creo que hay... Con James Cameron no hay pérdida. Pero James Cameron se preocupa. Pero algo que sabes que a mí me llamó la atención, que a diferencia de este tráiler que vimos, Avatar, la película que ya sabe, ya todo el mundo creo que la ha visto. Yo no le he visto la diferencia del avance tecnológico. O sea, pero a ver, es que fue una película que rompió todo Avatar en su tiempo. Es que eso es muy difícil, o sea, dejó la vara demasiado alta para mí. O sea, claro, en ese momento, cuando se fue a ver, uno dice, era el avance tecnológico. Ahora, pero, o sea, te tiraste 11 años. Y la verdad es que no veo la diferencia entre el Avatar, la primera y la segunda. Hay que ver la película. Y no me espero mucho en el guión de James Cameron, porque James Cameron, las historias de James Cameron no son que hay la gran historia, ¿no? Él va por lo visual. Pero bueno, la historia, que la primera es muy buena, las conexiones y los simbolismos que tiene para mí es espectacular. Sí, pero no es que es muy compleja de entender la historia. O sea, la historia no es compleja. No, más bien lo que representa sí es muy interesante. No, lo que te hablo es que si vas a tener 5 entregas, sí tienes que meterle un poco más de historia, ¿no? Eso es lo que me queda así como que aguanta, pero o sea, esta película
De tiro, o sea. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias una vez más por darle play. Esto ha sido Jodidos pero Contentos en nuestro apartado de cine. El canguil se acabó. Nos vamos. Hasta la próxima semana con más. Chao. Este fue su programa. Jodidos pero Contentos. Respuestas a preguntas que nunca se hicieron, no necesitan y a lo mejor no les interesa. Bueno, eso. Con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde. Vamos a ver qué tiro que dice la gente. Ya fue. ¡Uy!